Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 23. Dice así la palabra: 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. 3 veces al año se tenía que presentar el pueblo de Israel ante Dios. Tres veces al año en donde ellos se congregaban, ¿no es cierto?, de acuerdo a las solemnidades o a las asambleas que le había dejado Dios al pueblo de Israel. 3 veces al año ellos tenían que reunirse para hacer o para celebrar estas fiestas solemnes, ¿ya? 3 veces al año se reunía el pueblo de Israel. Se reunía el primer mes, se reunía el tercer mes y se reunía el séptimo mes, ¿ya? Esas eran las 3 reuniones que tenían ellos anuales. 3 reuniones donde el pueblo de Israel se dirigía a Jerusalén a celebrar las fiestas de Jehová, las solemnidades, las asambleas, así le llama la Biblia, ¿ya? Y en esas 3 reuniones habían 7 fiestas, ¿ya? Y hoy día quiero que repasemos un poquito sobre esas 7 fiestas. Lo vamos a hacer algo bien rápido para que solamente podamos comprender cuáles eran las fiestas, sus tiempos cuando se celebraban, y también vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía, varias citas del Espíritu de Profecía que habla con relación a las solemnidades o a las asambleas que hoy debemos tener, ¿ya? Y especialmente está hablando sobre los congresos. Y hay un capítulo completo que habla, hoy a los testimonios, el capítulo 2, que habla sobre los congresos, ¿ya? Y esa es la importancia de que Dios tiene o que Dios nos insta a que podamos ir a los congresos, así como el pueblo de Israel iba a estas solemnidades o a estas fiestas, ¿ya? Entonces vamos a repasar un poquito lo que son las fiestas de Jehová, que eran 7, pero eran 3 reuniones, ¿ya? Y en Levíticos capítulo 23 tenemos las fiestas de Jehová, que son las 7 fiestas donde ellos se reunían, ¿ya? Y en el versículo 2 del capítulo 23 de Levítico dice: habla a los hijos de Israel y dile: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, ¿ya? Eran santas convocaciones que ellos tenían. Ya vimos que eran 3 veces al año. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes a Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. No podía ser en cualquier tiempo, tenía que ser en el tiempo que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque estas solemnidades representaban la obra que Cristo iba a hacer. A través de estas fiestas, Dios quería mostrarle a su pueblo la obra de Cristo, ¿ya? Todo eso representaba la obra que Cristo iba a hacer. En el versículo 5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, cuando habla entre las 2 tardes, está hablando las 3 de la tarde, las 15 horas, ¿ya? Ese era el momento cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, a esa hora, a las 3 de la tarde, ¿ya? Entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Qué día era? 15 del mes. ¿Qué día era? El 14 del El día 14 del primer mes judío. Ya, ¿sí? Ahí se empezaba la Pascua, ¿ya? Ahora, esta fiesta o esta reunión se le llamaba la fiesta de los panes ácimos o la fiesta de los panes sin levadura. A veces también se le llamaba la Pascua, ¿ya? Pero en sí se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba con el día 14, celebrándose la
Pascua. Entre las 2 tardes se sacrificaba el corderito pascual. Ahora, versículo 6. Y a los 15 del día de este mes, o sea, al día siguiente de la Pascua, fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Cuántos días comían entonces ellos panes sin levadura? 7 días. ¿Ya? Entonces el 14 era Pascua, el 15 hasta el 21 era los panes sin levadura, donde ellos comían, ¿no es cierto? Todos esos días comían panes sin levadura. Ahora, el versículo 7 dice: el primer día tendréis santa convocatoria, ningún trabajo de siervo haréis. Ahí está el primer sábado ceremonial, porque el día 15 del primer mes caía feriado, o un reposo, o un sábado para ellos, porque el sábado era un día de reposo, un día de descanso, pero podía caer cualquier día de la semana, podía caer día lunes, martes, miércoles, pero se le llamaba reposo, porque hacían lo mismo que en el sábado semanal, reposaban, el día 15, y cuando caía el día 15, con un sábado semanal, se le llamaba el gran sábado, el gran Shabbat, ¿ya? Porque caía el sábado ceremonial y el sábado semanal. Entonces, el 15, que era el primer día de los panes sin levadura, era un sábado ceremonial, que esos son los que quedaron clavados en la cruz, que es lo que nos muestra Colosenses, ¿ya? Para aquellos que a lo mejor no entienden, esos son los sábados que quedaron abolidos con la muerte de Cristo, ¿ya? Porque era un sábado ceremonial, que también eran 7 sábados, ¿ya? Este es el primero. Y el último día, leamos el versículo, versículo 8: y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, ¿ya? Entonces, el primer día, el 15, y el último día de los panes sin levadura era el segundo sábado ceremonial. Segundo sábado ceremonial. Importante de poder entender, ¿ya? Ahora, en el versículo 10, dice: habla a los hijos de Israel: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, entraréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, ¿ya? Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto. El día siguiente del día de sábado la mecerá. O sea, el 15 era sábado ceremonial, entonces el 16, el día siguiente, se mecía la gavilla. Y ese se le llamaba la fiesta de las primicias. Así se le llamaba. Entonces, 14, la Pascua; 15 al 21, los panes sin levadura; y el 16, las primicias. O sea que en la primera reunión, que duraban 8 días, 8 días tenían de duración, teníamos 3 fiestas en esa reunión. Primer mes, recuerden, es importante entender que en el primer mes se celebraban 3 fiestas: Pascua, panes sin levadura y las primicias. Bien, ahora en el versículo 16 está la segunda reunión, y era la reunión más corta, porque era un solo día, que era la fiesta, bueno, se le llamaba el Pentecostés, pero también se le llamaba la fiesta de las semanas. La fiesta de la semana. ¿Por qué? Porque eran 7 semanas después de... El versículo 15 leamos primero. Dice: y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, o sea, del día 16, desde el día en que ofrecéis la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Ya? 49 días. Pero el versículo 16: hasta el día siguiente del día de sábado o reposo ceremonial contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ahí se volvió a ofrecer después de 2 meses, casi, no alcanzaban a hacer los 2 meses, son 50 días, se volvía a ofrecer
un nuevo grano. Y esa se le llamaba la fiesta de las semanas, que también se le llamó la fiesta del Pentecostés. ¿Ya? Claro. Aproximadamente era el día 5 del tercer mes. ¿Ya? Era ahí más o menos cuando se celebraba esa fiesta. El día 5 del tercer mes. Esa era la reunión más corta. ¿Ya? Era la reunión más corta que tenía el pueblo de Israel. Ahora, en la tercera reunión, vamos al versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Bueno, me acordé de algo. En la segunda reunión también era un sábado ceremonial. ¿Ya? Entonces ahí está el tercer sábado ceremonial, para que podamos, ¿no es cierto?, llevar el hilo. Tercer sábado ceremonial. Ahora, en el séptimo mes, en el primer día, dice acá, primer mes, tendréis día de sábado, reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. El primer día del séptimo mes, que representa las trompetas, que comenzaban las trompetas, el toque de trompeta, también era un sábado ceremonial. El primero del séptimo mes. Ahí tendríamos 4 sábados ceremoniales. ¿Ya? Dice, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes, séptimo será el día de expiación. ¿Ya? Se tocaban 10 días trompeta y en el día 10, ahí era el Yom Kippur que se le llamaba, el gran día de la expiación. Y ese día también era un día de reposo, no solamente de reposo, porque ahí ya también tenían un día solemne, de humillación, de ayuno, ¿no es cierto?, de consagración, y de perdón. Ellos tenían que pedir perdón, ¿no es cierto? Entonces, en ese día tenemos el quinto sábado ceremonial. Versículo 28 dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová, vuestro Dios. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el quinto sábado ceremonial, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, afligiréis vuestras almas, comenzando el día 9 en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestros reposos. ¿Ya? O sea, claramente ahí nos dice que de puesta de sol a puesta de sol, o de tarde en tarde, es como se guardaban no solamente los reposos ceremoniales, sino que también los reposos semanales. ¿Ya? Bien. Ahora, después de que el pueblo de Israel tenía este examen, podríamos decir, o este gran día de expiación, ¿ya? Venía ahora la siguiente fiesta, que es la de los tabernáculos. De hecho, la tercera reunión se le llamaba la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las... ¿Cuál? De las cabañas, ¿no es cierto? De las cabañas. Así se le llamaba la tercera reunión. Pero ahora estamos hablando de la séptima fiesta. Entonces, la quinta y la sexta, la quinta, que eran las trompetas, va del séptimo mes, al 9. Y el 10 era expiación. Ahora, las cabañas se celebraban al mismo mes, pero eran días después. Así que, hermanos, ¿por qué quise que repasáramos un poco esto? Porque ellos se reunían 3 veces al año. Y en esas 3 veces al año, ellos dedicaban mucho tiempo
a la espiritualidad, tenían que dedicarle tiempo a la espiritualidad, porque la primera reunión eran 8 días. Más el tiempo que ellos se demoraban en viajar, que no era como hoy en día tenemos avión, como hoy en día tenemos transporte rápido. En ese tiempo se demoraban días en llegar a Jerusalén. Meses. Algunos caminando. Sí, dice la hermana Jai que durante las 3 fiestas algunos se demoraban un mes. Pero durante las 3 fiestas, claro, en ir y volver, después de vuelta ir y volver, y así ir y volver. Como un mes de viaje durante las 3 fiestas. ¿Ya? Ahora, esta tercera fiesta es la más larga, porque ya tenemos 10 días, y también tenemos las cabañas que se celebraban desde el día. ¿Desde qué día se celebraban las cabañas? ¿Recuerdan? Leámoslo. Versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. O sea, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, duraban ¿cuántos días? 7 días más. 10 más 7 eran 17 días en los cuales ellos estaban, ¿no es cierto?, envueltos en estas solemnidades o en estas asambleas, hermano. Ellos dedicaban mucho tiempo a estas asambleas, ¿ya? Y por eso, hermano, es la importancia de que nosotros también podamos dedicarle tiempo a las asambleas de hoy. Y ya vamos a ver cuáles son las asambleas de hoy. Hoy en día no celebramos nosotros las fiestas, pero sí el Señor nos dejó, ¿no es cierto?, los congresos, en los cuales el Señor quiere que le dediquemos tiempo también a nuestra espiritualidad, así como lo hacía el pueblo de Israel en el tiempo de ellos. Bien, versículo 35, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El día 15, ahí está el sexto sábado ceremonial. Llevamos 5, ¿no es cierto? Sí. Con el día de la expiación. Sí. Ahora está el sexto. Y el versículo 36 dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el 8º día tendréis santa convocación. Aquí era hasta el día 22. 8 días. Eran 8 días, no eran 7 días. Así que tenemos 18 días que se dedicaban. Imagínense, más de la mitad del mes. En el 7º mes se dedicaban, ¿no es cierto?, a estas asambleas. ¿Ya? Y dice ahí: y al 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Bueno, esa era la fiesta más apetecida o más gustosa, se podría decir, porque era la fiesta donde ellos disfrutaban, ¿no es cierto?, al aire libre, hacían cabañas, hacían enramadas, y donde habían pasado el gran día de la expiación. ¿Ya? Entonces el último día también era un sábado ceremonial, que podía caer cualquier día de la semana y se guardaba como un día semanal, ¿ya? Tal cual se guardaba, no se hacía ningún tipo de trabajo. Hermano, al ver nosotros las fiestas y las asambleas que tenía el pueblo de Israel, nos damos cuenta, hermanos, que ellos se dedicaban casi cerca del mes en el año a estas asambleas. Ya vimos 18 días. En el primer mes eran 8 días. Y en el tercer mes era un día. ¿Ya? Ahí vamos sumando, tenemos 19 más 18 son 27 días. Casi el mes de fiestas, de asambleas que ellos tenían durante el año. ¿Ya? Y todas estas fiestas, estas solemnidades, representaban la obra que Cristo iba a realizar. ¿Ya? Y todo ello se ha cumplido en la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Bien, hermano, entonces quiero que pasemos, hermano, a lo que dice la sierva de Dios con relación a los congresos. ¿Ya? Y como recién les decía, hay un capítulo completo en el libro Joya de los Testimonios, en el tomo 2, ¿sí? Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 378. Solamente voy a leer unas citas que son tan importantes, hermanos, que podamos comprender, porque, hermanos, nosotros
Tal cual como el pueblo de Israel se preparaba para ir a estas asambleas, nosotros también debemos prepararnos para ir a estas asambleas que tenemos hoy en día. Y quiero leerles, son 7. Voy a los testimonios del tomo 2, en la página 378, habla de los congresos. Dice así: los hijos de Israel acudían a estas santas convocaciones atrayendo a la casa de Dios sus diezmos y así como las ofrendas por el pecado y la gratitud. Se reunían para relatar las misericordias de Dios. ¿Para qué se reunían? Para relatar las misericordias de Dios. Para relatar las misericordias de Dios, para conocer sus obras admirables, tributarle agradecimiento y alabar su nombre. Amén. Para eso se reunían ellos, ¿no? Para engrandecer el nombre de Dios. Dice: así también se debe preservarse del poder corruptor de la mundanalidad y la idolatría. La fe, el amor, la gratitud debían mantenerse vivo en sus corazones y al congregarse en ese servicio sagrado se vinculan más estrechamente con Dios y unos con otros. En forma de agradecimiento, dice, la fe, el amor, la gratitud debían mantenerse vivos en su corazón. Miren la siguiente cita: los que residían lejos del tabernáculo debían ocupar más de un mes, ahí está, cada año para asistir a estas santas convocaciones. El Señor vio que estas reuniones eran necesarias para la vida espiritual de su pueblo. O sea, algunos venían de tan lejos que se demoraban casi un mes, más un mes de solemnidades, eran casi 2 meses en el año, en las cuales, ¿no es cierto?, ellos no trabajaban, se dedicaban, ¿no es cierto?, a viajar para ir a Jerusalén, ¿no es cierto?, y durante las solemnidades. Eran 3 meses porque va el mes de vuelta. No, era el mes que tenían en ir y en volver. Durante ir y volver. Dice: el Señor vio que estas reuniones eran necesarias para la vida espiritual de su pueblo. La necesitaban para ser apartados de los cuidados mundanales, para comulgar con Dios y contemplar las realidades invisibles. ¿Ya? Ese era el fin, ¿no es cierto?, de apartarlo de las cosas de este mundo y llevarlo, ¿no es cierto?, a las realidades que son invisibles, que no vemos, pero que están ahí y que son ciertas. ¿Ya? Por eso que dice que Moisés tenía puesta su vista en el galardón, en las cosas invisibles, y por eso que rehusó, dice la Biblia, llamarse hijo de la hija de Faraón, porque tenía puesta ¿dónde su mente? En el galardón, en las cosas invisibles, y ahí donde el Señor quiere guiar nuestra mente a nosotros. ¿Ya? Por eso, hermanos, que son tan necesarias, eran necesarias para el pueblo de Israel y son necesarias para nosotros en este tiempo. Miren lo que dice acá: es importante que los miembros de nuestra iglesia asistan a nuestros congresos. Los enemigos de la verdad son muchos y debido a que somos pocos debemos presentar un frente tan sólido como sea posible. Necesitamos individualmente los beneficios del congreso y Dios nos invita a formar en las filas de la verdad. Dios nos invita, hermanos, que podamos ser parte de estas asambleas, de estas reuniones, como lo era el pueblo de Israel. Algunos dirán: cuesta mucho viajar y sería mejor que ahorrásemos el dinero y lo diésemos para el congreso de la obra donde tanto se necesita. No razonéis así. Dios invita a ocupar vuestro lugar entre las filas de su pueblo. Fortalecer la reunión en todo lo que podáis, estando presente con vuestras familias. Haced un esfuerzo especial para asistir a la congregación del pueblo de Dios. Y las congresos, hermanos, tienen 2 propósitos: fortalecer al pueblo de Dios en las verdades para este tiempo y hacer obra misionera para la gente que no conoce, hermano. ¿Ya? Y por eso, hermano, es tan necesario poder asistir. Aunque dice acá, dice que no debemos, sería mejor que ahorrásemos el dinero, muchos pueden decir, y lo diéramos para el progreso de la obra donde se necesita tanto. Dice: no razonéis así.
vayan, asistan, le van a ayudar a usted, a su familia. Es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Asistan, vayan. Hermanos y hermanas, es mucho mejor que dejéis sufrir en algo vuestros negocios antes que descuidar la oportunidad de oír el mensaje que Dios tiene para vosotros. Muchos dicen, no, que voy a perder días de trabajo, días de ganancia, días, ¿no es cierto?, donde tengo que sobrevivir. Pero acá dice, hermano, claramente que no debemos pensar de esa manera. No presentéis excusa que os impida adquirir toda ventaja espiritual posible. Necesitáis todo rayo de luz. Necesitáis prepararos para dar una razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y temor. No podéis perder tal privilegio. No se puede perder, hermano, tan privilegio. ¿Cuántas veces nos hemos ido al Congreso, hermano, y hemos salido fortalecidos? ¿Ya? Porque el escuchar la palabra, las verdades de Dios, el relacionarse con otros hermanos que creen igual a nosotros, o están creyendo igual, ¿no es cierto?, se están fortaleciendo, eso fortalece, hermano, fortalece. ¿Ya? Es como las brasas. Cuando apartamos la brasa de todas las otras brasas se apaga más rápido, ¿no? Pero cuando las juntamos todas, se enciende bien y calientan bien el ambiente, ¿no? Entonces es lo mismo, hermano. Necesitamos, como dijo el apóstol Pablo, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y más cuando veáis que aquel día se acerca, dice. El éxito de la reunión depende de la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿De qué depende el éxito de la reunión? De la presencia. De la presencia y el poder del Espíritu Santo. Todo aquel que ama la causa de la verdad debiera orar por el derramamiento del Espíritu. Amén. Así que, hermano, esa debe ser nuestra obra para este congreso que tenemos por delante, ¿no es cierto? Nos está faltando pocos días. Y el Señor quiere que nosotros podamos orar. ¿Por qué? Por el derramamiento del Espíritu Santo. Y en cuanto esté en nuestro poder, debemos suprimir todo lo que impida que obre. El Espíritu no podrá nunca ser derramado mientras los miembros de la iglesia alberguen divergencia y amarguras los unos hacia los otros. No sé si logramos entender eso, hermano. Dice que el Espíritu Santo no puede ser derramado si en nuestro corazón hay divergencia y amargura los unos hacia los otros. La envidia, los celos, las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no obre. Claro, hermano, si tenemos envidia, si tenemos celo, alguna mala sospecha a veces, ¿ya? Todas esas cosas dice que son de Satanás, no son del Espíritu Santo. Y impiden la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso, hermano, el Señor nos invita a examinarnos, ¿ya? A examinarnos día a día, cómo está nuestra vida ante Dios, ¿ya? Estamos teniendo envidia, estamos teniendo celo, estamos teniendo divergencia, estamos teniendo pleito con mi hermano, con mi hermana. ¿Cómo nos estamos comportando? El Señor, hermanos, quiere derramar su espíritu sobre su pueblo. Pero si su pueblo está en esa condición, no puede derramar su espíritu. Por eso que el Señor nos invita a que podamos orar por ese derramamiento del espíritu. Y nos invita, ¿no es cierto?, a dar los pasos que tenemos que dar también para estar a cuenta ante Dios. ¿Ya? Dice la siguiente cita. Los hijos de Dios deben poner a un lado todo pensamiento de sospecha con respecto a sus hermanos. Vuelvo a repetir. Los hijos de Dios deben poner a un lado todo pensamiento de sospecha con respecto a sus hermanos. Los corazones deben latir al unísono.
debe manifestarse mucho más abundante la benevolencia cristiana y el amor fraternal. Repercuten en mis oídos las palabras: uníos, uníos. La verdad solemne y sagrada para este tiempo debe unificar al pueblo de Dios. ¿Qué debe unir al pueblo de Dios? La verdad, dice acá, solemne y sagrada. La verdad solemne y sagrada, hermano, es la que va a unir al pueblo de Dios. Pero no se van a unir aquellos que tienen en su corazón divergencia, pleito, amargura, ¿no es cierto? Celos también hablaba acá, envidias, disensiones. No puede, hermano. El Señor va a tener un pueblo en este tiempo, y ese pueblo va a avanzar en un frente unido, ¿ya? Porque tienen el mismo espíritu, porque manifiestan el mismo espíritu, ¿no es cierto? Y quieren que este mensaje sea oído a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Miren lo que dice la siguiente cita, dice: debe proveerse tiempo para el escudriñamiento del corazón y la cultura del alma en el Congreso. Dice: cuando la mente se dedica a asuntos de negocio, habrá necesariamente falta de poder espiritual. La piedad personal, la verdadera fe y la santidad del corazón deben tenerse presentes para que los hermanos comprendan su importancia. Por eso que, hermano, el pueblo de Israel, Dios le dio durante el año muchos días para que se dedicaran a estas solemnidades, a esta asamblea, y pudiesen reunirse y pudiesen compartir, ¿no es cierto? Y pudiesen alegrarse unos con otros al ver, ¿no es cierto?, las bondades de Dios, al ver, ¿no es cierto?, las misericordias de Dios. Así lo hacía el verdadero Hijo de Dios. Por supuesto que entendemos que el pueblo de Israel perdió el propósito, pero ese era el propósito que tenía Dios con su pueblo. Y ese es el propósito que Dios tiene para nosotros con referencia a estas asambleas, hermanos, que podamos escudriñar nuestro corazón, que podamos escudriñar nuestra vida, cómo está nuestra vida delante de Dios, ¿no es cierto? Y que podamos, hermanos, dedicarle tiempo también a las cosas espirituales. Y no se ofusque o nuble nuestra mente con las cosas temporales de esta vida. Dice: a los que se reúnen en los congresos debe inculcársele el hecho de que el propósito de las reuniones es obtener una experiencia cristiana superior, progresar en el conocimiento de Dios, fortalecerse con vigor espiritual, y a menos que comprendamos esto, las reuniones serán infructuosas para nosotros. No sé si lograron entender esta cita, hermanos. Pero dice acá que en estos congresos debe inculcársele el hecho de que el propósito de las reuniones es tener una experiencia cristiana superior, progresar en el conocimiento de Dios, fortalecerse con vigor espiritual. A menos que comprendamos esto, las reuniones serán infructuosas para nosotros. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel, hermano? No sé si recuerdan, no sé si han leído en Isaías 1. Hastiados estoy de vuestras asambleas. ¿No decía el Señor? Hastiados estoy de vuestras asambleas. ¿Por qué? Porque ellos no iban con un espíritu correcto. Porque ellos iban con un espíritu incorrecto, con un espíritu mundano, con un espíritu de rencor, con un espíritu de envidia, con un espíritu... Se reunían, sí, pero iban solamente por obligación, ¿ya? No iban porque realmente querían ir, sino que iban por obligación. Entonces, hermanos, por eso que es tan importante poder nosotros examinar nuestra vida. ¿Con qué espíritu nosotros vamos a estas reuniones, hermanos? Porque si vamos con un espíritu incorrecto, no va a ser beneficioso para nosotros. Pero si vamos con un espíritu, ¿no es cierto?, de poder adorar a Dios, ¿no es cierto?, un espíritu en el cual
de servir a Dios en lo que podamos servir, si vamos con un espíritu, ¿no es cierto?, de poder ayudar, ¿no es cierto?, y de que nuestra vida espiritual sea mejorada, vamos con un espíritu correcto, ¿ya? Y si no, ¿no es cierto?, no vamos a ir con ese espíritu. Y quiero leer en Isaías 4, Isaías capítulo 4, ya nombré Isaías capítulo 1, donde dice que vuestras solemnidades ya no las quería más, pero en Isaías capítulo 4, miren lo que nos dice. Isaías 4, del versículo 3 en adelante: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones o asambleas, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, y para el refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. O sea, hermano, cuando nosotros permitimos que Dios haga la obra de limpieza en nuestra vida, estas asambleas van a ser una bendición, dice acá, porque dice que Dios va a estar ahí con el resplandor de fuego, ¿ya?, para la noche, y con una nube para protegernos durante el día, hermano. Ya, así como lo hizo con el pueblo de Israel, así lo quiere hacer el Señor. Pero dice ahí, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella. Esa es la obra que el Señor quiere hacer en nosotros, hermano. Nosotros debemos dejar que Él termine de hacer esa obra de limpieza en nosotros, para que estas asambleas, estas congregaciones, estos congresos sean una bendición para nosotros, y que nosotros podamos ser una bendición para los que van también, ¿no es cierto? Así que, y quiero leer acá, que es la última cita, ¿ya? Después pueden leer todo, si quieren leer el capítulo, pero quiero leer la última cita. Dice: el objeto de un congreso consiste en inducir a todos a separarse de los cuidados y de las cargas de sus negocios, y dedicar algunos días exclusivamente a buscar al Señor. Ese es el propósito del Congreso, ¿no? Debemos dedicar el tiempo a examinarnos a nosotros mismos, escudriñar detenidamente nuestro corazón, que es nuestra mente, confesar penitentemente nuestros pecados y renovar nuestros votos al Altísimo. Si alguno acude a estas reuniones con motivos menos dignos, esperamos que el carácter del Congreso será tal que inculque que sus mentes será tal que inculque en sus mentes los debidos objetivos. ¿Ya? O sea, hermano, ¿con qué, no es cierto, espíritu voy a esta asamblea? Debemos ir con un espíritu de servicio, con un espíritu de ayudar, con un espíritu, ¿no es cierto?, de reconciliarnos a lo mejor con Dios, y con un espíritu de ser, ¿no es cierto?, una ayuda para el otro, ¿ya? Entendiendo, hermano, que el Señor nos invita a ir a los congresos, el Señor nos invita a ir a estas asambleas que son tan necesarias para nuestra vida espiritual. Así como el pueblo de Israel necesitaba de esta asamblea para su espiritualidad, así también en este tiempo necesitamos de los congresos para poder que nuestra vida espiritual, ¿no es cierto?, sea fortalecida. Y quiero terminar, hermanos, con el libro de Joel, en el capítulo 1, Joel capítulo 1, en el versículo
14, Joel 1, 14 dice así, y 15. Dice, proclamad ayuno, convocad a asambleas, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ahí claramente dice, convocad a asamblea, que son necesarias, hermanos, si lo hacemos con un buen espíritu, son necesarias, y no cumplamos o no lo hagamos como el pueblo de Israel, que iba con un mal espíritu, ¿ya? Y que el Señor se hastiaba, sino que lo podamos hacer con un espíritu correcto. Convocad a asamblea, congregad a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hermanos, nosotros sabemos que este mundo le queda muy poco. Nosotros sabemos que este mundo se está por terminar, y que la ira de Jehová muy pronto va a caer sobre este mundo. Y por eso, hermanos, es tan necesario en este tiempo participar de estas asambleas donde la verdad de Dios se expresa de una manera clara y eficaz, y donde el poder de Dios se revela, ¿no es cierto?, en los instrumentos que Él ha preparado. Así que, hermanos, la invitación, no solamente para los que estamos aquí, sino para aquellos que a lo mejor nos están escuchando en redes sociales, es para que ellos también se puedan, ¿no es cierto?, involucrar y puedan participar de este evento que vamos a tener, ¿no es cierto?, muy pronto aquí en la localidad de Longaví. Así que es un llamado del Señor, ¿no es cierto?, para ser parte de estas asambleas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ir con un espíritu correcto a estas asambleas, ¿no es cierto?, y ser una ayuda para los demás. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Vale.